Hola, 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 hola. Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy su CZ, que como de costumbre soy su anfitrión y les da la bienvenida a este podcast que generalmente es sobre todo de temas geek. Y pues les doy la bienvenida al episodio 209 de Poco Común, donde pues otra vez volveré a hablar de videojuegos para retomar pues este tema que ya lleva varios episodios. Y algunos dirán, ay, ¿por qué de videojuegos otra vez? ¿Por qué no más de anime? Porque ya muy pronto pues tendremos el episodio recurrente donde hablo por mucho, así que por un episodio muy largo de todas las series de anime, entonces para que estén al pendiente. Pero bueno, vamos al audio de intro y empecemos. Bueno, y en este episodio, como dije, hablando de videojuegos y retomar mi historia personal con mis consolas de videojuegos, que recordemos que ya llevamos creo que cuatro episodios hablando sobre las diferentes etapas de mi vida y las diferentes consolas de videojuego que he tenido a lo largo de mi vida. Así que vamos a continuar primero recapitulando donde nos quedamos en el último emisión, que pues estuve hablando sobre la época del PlayStation, todos los juegos que conocí, que jugué, que poseí, y pues en general mi experiencia con la consola, que recordemos que al último les mencioné que pues para la época de PlayStation 2 pues cambiaron mucho las cosas y me alejé un poco de las consolas. Así que empecemos desde ahí. Pues sí, resulta que ya para el final de la existencia de PlayStation, pues ya prácticamente me estaba costando mucho trabajo conseguir pues juegos para la consola. Ya era muy difícil por mi situación económica comprar videojuegos, y ya no se diga comprar nuevas consolas de videojuego. Entonces pues tomé la decisión de dejar de invertir en nuevas consolas y concentrarme en una computadora, en mejorar mi PC para que pudiera correr videojuegos. Esto quiere decir que le compraba una buena tarjeta de video, tarjeta de sonido, que bueno, ya con el tiempo pues ya sabemos que después ya venían integradas con la motherboard, pero también algunas otras características, un buen monitor, cosas así que contribuyeran para que se pudiera jugar bien videojuegos en la PC. Y esto pues más que nada porque además de los juegos que se lanzaban para PC, pues ya estaba mucho más fácil el acceso a emuladores de varios tipos, emuladores de las viejas consolas, del NES, de Super Nintendo, incluso ya empezaban a ver emuladores de PlayStation y de otras consolas que no conocían mucho, incluso obviamente emuladores de arcade que pues que ha sido lo más divertido, lo más entretenido de tener. Entonces pues me concentré también consiguiendo controles para poder jugar mejor todos estos videojuegos de generaciones anteriores o de consolas que pues que nunca tuve, que no pude probar. Y bueno, esto fue algo que
pues estuvo preponderante en esta época, que fue pues prácticamente cuando empezó el Dreamcast y poco después se lanzó el PlayStation 2. Entonces pues era más común que con los amigos nos reuniéramos a jugar en la computadora, emuladores. Esto no fue hasta que pues me uní a otro grupo de amigos que ellos pues tenían el recurso para estar comprando las nuevas consolas de videojuegos. Entonces pues este grupo de amigos, que todo surgió de uno de ellos que pues se hizo mi amigo en la universidad, y pues me comentó que ellos se reunían con sus primos y con sus amigos para jugar los fines de semana con las consolas de videojuego que tenían. Así fue como pues empecé a ir a sus reuniones, donde pues nuevamente eran los sábados y pues nos aventábamos desde la hora de la comida hasta la noche jugando videojuegos. En este caso pues un poco con el PlayStation 1, pero sobre todo con el PlayStation 2. En esta época estuvimos jugando mucho con el PlayStation 2. Es así yo como conocí la consola y empecé a jugar con ellos pues los juegos que ellos conseguían. Entonces no tuve consola propia en ese entonces de la última generación, sino que yo jugaba en sus consolas que llevaban. Así pues en primera pues ellos eran fans de Tekken. Entonces pues cuando salieron los juegos de PlayStation 2 de Tekken, junto con ellos yo aprendí a jugar el juego, porque si bien ya lo conocía en los juegos, la verdad es que nunca me metí en esos juegos, y no fue hasta esta generación donde aprendí a jugar bien Tekken. Entonces pues con ellos jugué Tekken 4 y eventualmente tiempo después que salió pues Tekken 5, que fueron estos los dos juegos que salieron para esta consola, donde pues hacíamos las clásicas retas. Claro, algunos de ellos eran muy expertos y sí nos dan una patiza, pero como suele ser con los juegos de peleas, muchas veces el que vayas, el propio hecho de que vayas perdiendo o pierdas contra un experto, te va dando experiencia para cada vez que vayas mejorando más en tu habilidad para jugar. Así pues te acostumbras tanto ya a estar enfrentando a estos jugadores expertos, que ya cuando te enfrentas a alguien pues así que con habilidad promedio, pues logras defenderte mucho mejor. Entonces esto me sirvió para ser más o menos competente jugando Tekken. Y bueno, en esta obviamente no era el único juego que jugamos, sino eventualmente pues consiguieron otros juegos, aprovechando que ya éramos muchos para jugar en conjunto. Primero fueron más juegos de pelea, por ejemplo el Soul Calibur 2. Lo consiguieron y pues siguieron las retas ahí con otro juego de Namco, y que ahí nos divertíamos también ahí personalizando, porque ya ven que a partir de Soul Calibur 2 ya te daba la opción de crear tu propio personaje. Entonces nos divertíamos creando personajes y probándolos, y consiguieron otros juegos de pelea, por ejemplo el Dead or Alive, que salió para PlayStation 2, creo que era Hardcore. Y con el tiempo pues empezaron pues así que a conseguir o a hackear su consola de PlayStation 2 para que empezara a admitir pues ya copias de juegos de
en alguna forma u otra. ¿Por qué? Porque por un lado, en vez de meterle un chip a la consola, lo hicieron por medio de software, porque el PlayStation 2 se podía hackear por software. Esto como era algo medio complicado, porque se tenía que hacer ya sea por una memoria USB y creando un slot de memoria en una de las tarjetas de guardado, y así era como se cargaba como que el BIOS y se podía poner cualquier copia de juego. Esto por un lado. Por otro lado, era también, por ejemplo, que llegaron a conseguir, porque ellos tuvieron la primera versión de PlayStation, el grandote, el que sacaba la charola y todo eso. Entonces pues consiguieron el accesorio del modem para el Final Fantasy 11. Lo consiguieron, y ahí con ese accesorio se podía conectar un disco duro. Entonces el disco duro se usaba para cargar los juegos y también para hackear la propia consola, porque admitía discos duros normales para computadora, de los de PC. Entonces pues fue como empezamos a meterle juegos que eran copias, y pues muy pronto empezó a incrementarse el catálogo de juegos. Habíamos algunos juegos de combate, de automovilismo, por ejemplo, pues Gran Turismo. También jugamos algunos juegos de terror y de acción, y sobre todo que ellos eran muy fans siempre han sido muy fans de Resident Evil. Entonces pues ellos consiguieron prácticamente todas las versiones de Resident Evil de la consola, dígase Code Verónica, ¿cómo se llama? Aquellas historias alternativas que eran de los sobrevivientes. Obviamente Resident Evil 4, cuando se adaptó para el PlayStation 2. Entonces hubo largas sesiones de Resident Evil, y también de otros juegos pues de terror, Alone in the Dark. ¿Qué otros? Ahorita no me acuerdo de todos, pero sí me acuerdo que hubo sesiones donde sí, así todo jugaban con las luces apagadas y todo eso. También también consiguieron en este juego de Tenchu, que es este juego de ninjas, muy apegado a la realidad de los ninjas en su época, que se podía jugar a pantalla dividida. Y de hecho me acuerdo que incluso ponían un cartón a la mitad de la pantalla, porque así era como se dividía la pantalla, para cubrirse y que no vieran la pantalla del rival. Así, esto lo hacía más emocionante, algo que se me hizo bastante curioso. Y pues también empezaron a conseguir juegos multijugador más pues más de otros tipos, empezando porque consiguieron un multitap para el PlayStation 2. Esto quería decir que podíamos jugar juegos de 4 o 5 jugadores. Entonces, por ejemplo, tuvieron los de X-Men Legends, estos juegos basados en los superhéroes de Marvel, que era una mezcla entre una acción RPG más que nada, porque pues era acción en tiempo real, pero iba subiendo de niveles a los personajes y mejorándole las habilidades, y pues ibas desbloqueando los diferentes superhéroes de Marvel, sobre todo obviamente los relacionados con el universo de X-Men. Entonces pues jugamos los dos juegos de X-Men Legends, que estos de hecho permitían jugar de 4 jugadores. Entonces se armaba bien
bien padre el caos de cómo peleábamos, de cómo entrábamos hasta 5 jugadores o 4, ya no me acuerdo cuántos aguantaba. Y pues cada uno controlando un superhéroe diferente, ahí pues superando misiones en conjunto. Otro juego que fue memorable en esa época que consiguieron original fue el Urban Reign. Este juego, beat 'em up, pero beat 'em up en 3D de Namco, que pues estuvo muy superior a cualquier otro beat 'em up que salió en la consola, por ejemplo el Def Jam. Muchos se remiten al Def Jam cuando hablan de un beat 'em up para el PlayStation 2, pero la verdad es que el Urban Reign era superior porque fue desarrollado por Namco. Entonces trasladaron muchas de las mecánicas que ya tenían desarrolladas para los juegos de Tekken, porque los juegos de Tekken para el PlayStation 2 tenían un modo de juego donde precisamente tenía el formato de beat 'em up y podías completar misiones. Entonces pues Urban Reign como que fue una implementación ya más enfocada de un juego beat 'em up, usando algunas de las mecánicas de juego de Tekken, más o menos algunos de los controles de Tekken, pero tenía otro esquema de botones. Por ejemplo, en sí tenías botón de puñetazo, de patada, pero tenías un botón de parry, o sea, como guardia para quitarte los golpes, los ataques, y uno de agarre para sujetar precisamente a los enemigos y a infligirles daño con llaves y todo esto. Y conforme ibas avanzando en el juego, pues ibas desbloqueando personajes con diferentes estilos de combate, algunos con estilos más simples callejeros, unos de boxeo, unos de Muay Thai, de Taekwondo, de capoeira. O sea, metieron todo una gran variedad de estilos de combate en este juego, e ibas cumpliendo misiones. En un principio pues el juego era de un jugador, pero conforme ibas desbloqueando cosas empezabas a desbloquear los modos de multijugador. En el modo de historia se podía jugar de 1 o 2 jugadores. Había ya misiones más adelante donde podían jugar 2 jugadores. Y pues prácticamente ya cuando llegabas ya hacia el final del juego, desbloqueabas lo suficiente para que te desbloqueara todo lo que había que desbloquearse en el modo multijugador, donde pues se podía jugar de 4 jugadores. O imagínense un beat 'em up, o sea, donde estés en un escenario y con varios jugadores, pero con técnicas de pelea realistas, no tanto al estilo Smash Brothers, sino más al estilo Final Fight, todo eso, pero con un poco de estilo de Tekken. Entonces se ponían buenos las tranquizas, las peleas de 4 jugadores, donde pues todos así que pelea callejera. De hecho había palos y todo tipo de objetos que se podían aventar o con los que se podían golpear, y pues sí, eran unas tranquilizas. O de repente también se podían hacer técnicas combinadas entre 2 jugadores contra uno o así. O sea, era todo un caos y era divertido, porque luego de repente te la agarras contra un personaje y de repente lo traicionas, o ayudabas a otro personaje y de repente lo traicionabas y órale, ¡pum! Tú también. Entonces se ponía bien divertido todas esas peleas de 4 jugadores.
ha dado un juego muy divertido para eso. Ay, ahorita se me olvidó otro juego, así que tuvimos multijugador. También tuvimos, ahí conocí Katamari, muy juego que se me hizo súper adictivo. Rodar la bola y sobre todo el Will of Katamari, que fue el segundo juego, fue el que conocimos y ese tenía modo de 2 jugadores, que la verdad era medio frustrante, pero en general el juego era súper divertido. Tuvimos varios juegos multijugador, beat 'em up y de otros. A veces llevaban juegos de un jugador, pero normalmente no era muy seguido que los jugáramos, porque obviamente era de que uno los jugaba y los demás veíamos. Y si bien nos rolábamos el control, pues como que no eran tan populares, por lo mismo de que pues el chiste era jugar entre todos. Y pues esto es un poco de los muchos juegos que estuvimos jugando en el PlayStation 2, porque sí juntamos un buen catálogo de juegos, por lo mismo que la consola aceptaba copias. Pues así que conseguíamos por internet las imágenes de los juegos, las quedábamos en disco y pues simplemente a jugar. Otro juego que probamos, incluso juegos de deporte y otros de muchos tipos estuvimos probando en esa época. Pero bueno, hay también de aventura, Prince of Persia, The Sands of Time, o sea, muchos juegos que salieron, de Shadow of Colossus, Psycho y otros así de aventura. O sea, la verdad conocimos mucho del catálogo de juegos para el PlayStation 2. De hecho, uno del grupo de amigos luego nos presumía cuando compraba los RPGs, porque luego sí se compraba RPGs difíciles de conseguir en original, por ejemplo los Xenosaga, Alton Hélico y otros así, bien de muy desconocidos, pues él los conseguía, Star Ocean y así, o sea, muchos juegos así. Y como dije, conocimos un amplio catálogo de juegos de PlayStation 2. Y bueno, en cuanto al Dreamcast, prácticamente nunca lo llegué a jugar, o sea, nada más llegué a ver cómo lo jugaban, pero siempre se me hizo una de esas consolas que siempre anhelé tener, por su catálogo de juegos, porque luego los veías en los lugares donde vendían los juegos, tipo de juegos que tenía, y te quedas siempre con las ganas de tener la consola, porque sobre todo porque sacaron muy buenos juegos de Capcom para el Dreamcast y uno que otros juegos de Sega que también eran muy buenos. Entonces la verdad tuvo un catálogo bastante decente el Dreamcast, pero pues ya sabemos la historia de Dreamcast, que duró muy poco y pues así que tenías que aventarte el riesgo de invertir en esa consola, porque pues era una inversión que la verdad a la larga no te convenía tanto. Bueno, ¿y qué otras consolas había en esa generación? Pues hubo el Xbox, que la verdad prácticamente no toqué mucho esa consola, pero hubo mucha gente que le gustó la consola, sobre todo porque pues fue la consola que adaptó muchos juegos que originalmente solo existían en PC,
y sobre todo que fue la consola que popularizó los juegos de disparos en primera persona, los FPS, porque si bien sí existían en las consolas desde PlayStation, eh, no eran juegos que fueran ni tan populares ni que se adaptaran tan bien, sobre todo porque todavía en la generación de PlayStation, pues la mayoría de las consolas traían controles digitales y posteriormente tuvieron controles análogos. Entonces, pues los controles no ayudaban a tener una buena experiencia con el juego de disparo. Y ya para esta generación, pues ya las consolas ya incluían controles análogos porque pues ya habían así que experimentado y aprendido, sobre todo de Nintendo, que un control análogo ayudaba mucho a la experiencia para jugar juegos en 3D. Entonces, pues ya esta generación de consolas todos traían controles con mandos con controles análogos. Y entonces el Xbox, pues obviamente se hizo súper popular y famoso por el juego de Halo. Y pues así que implantó la tendencia para que otros desarrolladores que tenían sus juegos de disparo adaptaran sus propios juegos de PC para el Xbox, que recordemos que el Xbox desde esta primera consola pues siempre fue una consola que fue construida en su interior pues con hardware de PC, entonces era muy fácil adaptar juegos de PC para el Xbox. Y posteriormente, pues como prácticamente está basado en un sistema operativo de Microsoft, que obviamente tenía ciertas similitudes con Windows, pues se logró rápidamente hackear estas consolas y eventualmente muchos tuvieron consolas hackeadas que podían correr juegos, copias de juegos, discos de copia, y además de que esta consola se podía conectar en línea, aunque pues esto también era una medida de protección para que no piratearan la consola, pero bueno, cosas, detalles. Y por el lado de Nintendo, pues fue cuando lanzaron el GameCube, que fue una consola un tanto rara, porque pues ya fue por fin la implementación de discos en una consola de Nintendo, porque pues recordemos que en la generación anterior todavía usaban cartuchos. Entonces ahora sí, ya en esta generación metieron discos, pero en vez de sacar discos normales, pues lo de Nintendo decidieron sacar unos mini DVDs para almacenar sus juegos. Entonces ni era reproductor de discos DVD y tenía sus propios discos de juego. El chiste es que nosotros empezamos a jugar esa consola tardíamente porque uno de los del grupo que íbamos a jugar los fines de semana pues decidió juntar dinero e ir a comprarse un GameCube, principalmente porque ya en la época en que se lo compró ya habían logrado hackear el GameCube. Y esto qué quiere decir, que ya te vendían una consola de GameCube con un chip que ya aceptaba copias de disco, y ya también pues obviamente lograban empezar a copiar los discos de GameCube, porque pues en esta época sacaron unos mini DVDs precisamente que usaban un software peculiar para generar
o para quemar más bien las imágenes del GameCube. Obviamente las imágenes de los juegos de GameCube ya estaban circulando en internet. Lo complicado era precisamente poder quemar estos discos, aunque de todas maneras sí compraban varios juegos originales en el GameCube. Obviamente compraron todos los Resident Evil, el 0, el 1 Remake, el 4. Pues los compró para el GameCube. Pero sobre todo las mejores experiencias pues fueron con los juegos multijugador, desde el propio Mario Kart Double Dash, que estaba divertido porque tenía esa mecánica de que pues dos personajes montaban en un mismo vehículo, entonces uno conducía y el otro manipulaba las armas o los ítems para dejar trampas y atacar a los enemigos, y podían intercambiar. De repente el otro conducía y el otro lanzaba armas. Entonces era una mecánica bastante curiosa que fue muy única de esta versión de Mario Kart. ¿Qué otros juegos de GameCube conocimos? Este juego de terror, ¿cómo se llamaba? Aquel que te distorsionaba la imagen conforme tu personaje estaba más malherido y todo eso, o que perdía más bien sanidad, porque manejaba como un medidor de qué tan bien andabas. El Mario Sunshine no me acuerdo que lo hayamos jugado mucho. Los juegos de deportes de Mario estuvieron muy divertidos en el GameCube. Tuvimos el Mario Tennis, que siempre los juegos de tenis son bastante divertidos entre varios jugadores. Como que el formato se presta para que sea muy divertido, y me acuerdo que eran muy buenas las retas de dobles, porque pues obviamente GameCube se prestaba mucho para juegos de 4 jugadores, y sí consiguieron los 4 controles. Entonces jugamos ahí juegos de 4 jugadores. Ahí las retas y todo eso de Mario Tennis se ponían buenas, todo un caos. Pero donde más se puso divertido fue cuando consiguieron el Mario Strikers, el primer Mario Strikers, que pues es este juego de fútbol con personajes de Mario, pero que es todo un caos, porque no solo es jugar fútbol, sino que es fútbol como que rudo, porque se aventaban trampas y todo eso, y estaba permitido golpear al rival. Entonces podías jugar obviamente de varias formas, de un jugador contra 3, de 2 contra 2, o de 4 contra la computadora. Y cuando jugábamos de 4 contra la computadora, modo de torneo, se podía bien caótico, porque como podías golpear como dije, a los jugadores rivales, pues todos empezamos a jugar sucio y nos íbamos a los trancazos. No dejamos casi levantar a los jugadores rivales y le abríamos el camino. De hecho, todos los 3 jugadores restantes al principal, porque por lo regular en los equipos de Mario Striker era el personaje representante. Por ejemplo, Mario, Luigi, Peach, Daisy, etcétera. Era como el capitán del equipo, y los demás eran hongos o tortugas que pues ocupaban las otras posiciones en el campo. Entonces pues uno era el que controlaba el personaje, el capitán del equipo, y los otros pues iban controlando a los otros jugadores. Obviamente podías intercambiar con qué jugador controlabas, pero el chiste es que quien traía el capitán del equipo pues normalmente era el encargado de hacer el tiro, porque normalmente el capitán del equipo podía sacar un tiro especial
que pues era gol seguro si le salía el tiro, porque te ponía como un indicador que tenías que atinarle bien para que te saliera el tiro. El chiste es que, por ejemplo, así iba la jugada. Íbamos todos a la ofensiva y los otros tres jugadores, los que traían a los hongos, a las tortugas, empezaban a golpear a todos los jugadores que se pusieran en el camino del capitán del equipo. Y nada más veías como todos los jugadores terminaban en el piso, golpeados. Y le abrimos el camino hasta que llegaba o se acercaba a la portería y pues el capitán soltaba su tiro especial. Lo chistosísimo es que siempre te ponían las estadísticas de cada partido. Cuántos tiros, cuántos pases, todo eso. Y había un indicador de cuántos golpes o cuántas veces se golpearon los jugadores. Y siempre nuestro contador estaba bien alto. Tantos golpes, y eran como 80 y tantos o algo así. Y nos quedamos, no manches, somos unos salvajes. Siempre arrasábamos con el equipo rival a punta de golpes. Era chistosísimo eso. Recuerdo que tuvimos Mario Party para GameCube. Hubo 2 Mario Party, me acuerdo. Pero me acuerdo que el segundo no lo jugamos porque necesitaba el micrófono, de accesorio el micrófono. Entonces pues no nos convino tener ese Mario Party, porque pues obviamente Mario Party es el sinónimo de jugar entre muchos, en tener una partida masiva de varios jugadores. Pero lástima, para GameCube no se prestaba mucho por lo mismo del requerimiento del micrófono. Y no me acuerdo qué otros juegos tuvimos para el GameCube. Bueno, tuvo nuestro amigo, que era el dueño de la consola y que la llevaba luego a las sesiones. ¿Qué otros juegos? Por cierto, me acuerdo que en el PlayStation 2 también jugamos algunos juegos japoneses. Por ejemplo, el Dio Don Battle Arena o algo así, que era un juego de tipo Smash Bros. Donde se enfrentaban personajes de Naruto, de One Piece y de Dragon Ball. Y por cierto, también mis amigos eran son muy fanáticos de Dragon Ball. Entonces pues sí se consiguieron varios de los juegos de Dragon Ball, y sí me acuerdo que luego se echaban sus partidas bien largas, donde pues desbloqueaban todo tipo de contenido en los juegos, tales personajes, los packs de sonido y demás cosas. Entonces también entraban mucho a eso. Y pues prácticamente esto fue mi experiencia en esa época con las consolas de videojuegos. Como dije, la última consola de videojuegos que jugamos en esa generación pues fue el GameCube, así que prácticamente ya habíamos jugado la mayoría de los juegos de PlayStation 2 que nos interesaban. Pues también estuvimos jugando con el GameCube, y pues así fue por mucho tiempo, hasta que pues llegamos al cambio de generación de consolas, y yo pues todavía no tenía muchos recursos para comprarme una consola, y ya ni siquiera lo estaba considerando, porque pues seguía jugando en la PC. Al menos eso, así que de alguna manera todavía como que me dejaba un poco satisfecho, aunque sí deseaba tener un PlayStation 2. Pero pues fue cuando anunciaron el lanzamiento del PlayStation 3 y el lanzamiento del Xbox 360.
Y como sabemos, cuando anunciaron el PlayStation 3, de repente dijeron, no, pues va a costar, no me acuerdo cuánto, en México salió como en 7,000 o no más. No me acuerdo cuántos pesos, pero era un montón, estaba súper carísimo. Entonces, no cualquiera podía darse el lujo de comprar un PlayStation 3, sobre todo la primera versión, que fue la que lanzaron muy cara. Y del Xbox 360, pues varios de los del grupo se empezaron a interesar por él, porque obviamente fue la consola que pues así que vendían o era más fácil de conseguir y te daba más facilidades de compra, y además de que era más barata, y pues no era nada despreciable la oferta de juegos. El chiste es que para la siguiente generación pues fueron esas dos consolas las que jugamos, el PlayStation 3, muy contadas ocasiones, porque solo uno del grupo que empezó a dejar de ir compró el PlayStation 3, y pues así que conocimos nada más de entrada los primeritos juegos que salieron. Me acuerdo que al principio pues probamos, por ejemplo, juegos que usaban los controles Six Axis, estos sensores que detectaban qué tanto inclinabas y girabas el control para manipular algunas cosas dentro del juego. Y por el lado, más tardíamente, por el lado del Xbox 360, pues ya entra más de lleno a los juegos de disparos, a los FPS. Pero bueno, esto ya es historia para el siguiente episodio, que también pues va a ser cuando por fin voy a volver a tener una consola de videojuegos en esa generación. Así que pues con esto cierro esta emisión de este podcast, donde pues cubrimos esta generación de consolas del Dreamcast, del PlayStation 2, del Xbox y del GameCube. Entonces, y pues también hablando de portátiles, pues la única consola que medio llegué a jugar, y eso porque uno de los amigos se compró ya tardíamente el Xbox Advance, el XP, el que ya traía batería recargable y pantalla retroiluminada, aquella versión que era la más bonita y funcional. Solo porque se compró esa versión fue que más o menos probé el Game Boy Advance. Aunque sí llega a haber gente con el Game Boy Advance que la verdad la consola, al menos la forma, la presentación de la consola sí me gustó, sí se me hacía bonita. Aunque sí decían que la pantalla era horrible, que aunque era de color, pues como no era retroiluminada, era una bronquísima luego encontrar dónde ponerte para poder ver bien el juego. Entonces, que ese era el mayor defecto del primer Game Boy Advance. Pero la verdad sí tuve ganas de tener esa consola, y más que eventualmente llegué a ver el catálogo de juegos que tenía, que la verdad era bastante bueno, el catálogo de juegos de Game Boy Advance. Entonces pues es lo poco que supe. Ay, sí, de veras, ya para finales del PlayStation 2 pues salió el PlayStation Pocket, o sea el PSP, que pues se convirtió de hecho en una consola bastante popular. Recuerdo que varios de mis amigos lo tuvieron, aunque ya tardíamente, y pues sí era una consola bastante bonita, una pantalla de muy buena resolución, bastante brillante, con un control, o creo que eran los dos,
análogos, pero no era análogo como tal, sino era como un disco que se desplazaba, digital, y los botones típicos de un control de PlayStation, y pues que se adaptaron muchos de los juegos, o se hicieron versiones para el PSP de muchos juegos conocidos para la consola principal. En términos de gráficos estaba un poco la presentación de muchos de los juegos entre cómo se veían los juegos de PlayStation 1 y los de PlayStation 2. O sea, era un término intermedio en cuanto a calidad de gráficos que te presentaba esa consola, pero en general está bien bonita, y la batería recargable y todo eso, pero sobre todo se hizo popular también por lo que no tardó mucho en ser hackeada, y que aparte de que podías pues meterle ya imágenes de los juegos originales, pues también acepta emuladores, entonces podías jugar juegos de consolas anteriores en esta consola portátil, que como dije, varios amigos la tuvieron. La verdad, yo muy pocas veces llegué a jugar con esa consola, pero se me hizo bonita esa consola. Y pues a lo mejor actualmente me interesaría tener una, pero pues nada más. Y bueno, ya con esta ahora sí cierro este episodio de Poco Común, episodio 209, pues donde hablé en esta generación de consolas. Vamos al audio de cierre y regreso. Y ya con esto entonces pues terminamos con el episodio 209 de Poco Común. Muy probablemente el siguiente episodio vaya a ser ya pues con el cierre de la siguiente temporada de anime, y que ya estamos más o menos en esa temporada. Ya hay varias series de anime de las que he estado viendo los finales de esta temporada, entonces pues ya pronto vamos a tener esa emisión especial donde hablo de varias de las series de anime de esa temporada. Pero bueno, gracias a todos los que escucharon, descargaron, streamearon este audio. Les recuerdo que este audio está disponible los martes en la noche en las principales plataformas de audio como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, y también en iVoox, donde pueden dejar sus comentarios y sus likes. También les recuerdo que existe la versión en video que se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí está la versión en video de este podcast. Les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters Nerdulería, bueno, también, pero ese ya ni es colectivo, perdón. No, más bien sería la podcastería y en COD. La podcastería y en COD, búsquenlos en Facebook y ahí van a encontrar, aparte de este podcast, muchos otros podcasts que les pueden interesar. Entonces, para que le echen un vistazo a estos grupos de colectivos del que soy parte. También les recuerdo que tengo mis transmisiones en vivo, mis streams, en mi canal de Twitch. Mi canal de Twitch es Sorcerer Z, escrito solo con la letra Z final. Entonces se lee como Sorcerers, donde pues los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, pues hago transmisiones en vivo de
partidas de videojuegos, entonces también para que me acompañen en vivo. Les recuerdo que mis medios de contacto son en Facebook, SourceZ, ese es escrito con la palabra Z completa, SourceZ, donde pueden ver notificaciones tanto de este podcast como de mis streams, y pueden dejar sus comentarios y likes, y mi Discord, que es SourceZ también, donde pues pueden comunicarse más directamente conmigo, y también hay una que otra notificación de lo que voy creando. También discúlpenme, dio comezón. Estas son mis redes sociales. Y ahora sí, los agradecimientos a todos los que dejaron sus likes en Nerdolería. Gracias a Jorge Cruz, que dejó su like en el podcast anterior, en el episodio 208 sobre el manga de Happy y el anime de Hoshiai no Sora. Y también en ese mismo podcast en Evox, gracias a todos sus likes, a Kaikyu, a Yuki Soto, a la gente de Life Anime Podcast, muchas gracias, Gold21 y Jorge Adrián Cruz, muchas gracias por sus likes en ese episodio. Y pues ya con esto entonces pues voy cerrando esta emisión de Poco Común 209. Gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense.